Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Amigas, amigos, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de En Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM, radio rabiosamente digna, radio reina del Oriente del Valle de México, radio independiente, radio comunitaria. Nos da muchísimo gusto saludarle en una emisión más de este programa auspiciado por los Poetas en Construcción, y con ello saludamos también a nuestra directora, a Rocío Román, quien amablemente hoy nos saludó hace ratito. Qué bueno, Rocío, que todo bien de este lado trabajando, y también en los controles a Abraham. Muchas gracias, Abraham, como siempre en los controles. Y bueno, hoy tenemos un programa un poco nutrido, pero era muy importante empezar con un tema, un acontecimiento que tiene de luto a toda la familia de la cultura en Ciudad de Nezahualcóyotl, en México, en Latinoamérica, en el mundo del teatro. Y por eso nos acompaña el maestro Gustavo Cortés, a quien doy la bienvenida. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Hombre, al contrario, gracias la invitación. Teatro y hombre de letras, y ya sabrá por qué estará por aquí. Pero Daniel, ¿qué vamos a ver? Bienvenido, Daniel Samperio. Gracias también por llevar el programa estas semanas en que el maestro Porfirio ha estado también fuera, un servidor por cuestiones estrictamente de trabajo, porque la chuleta hay que corretearla y luego la chuleta se va muy lejos, entonces pero todo muy bien, y gracias, de verdad lo has hecho muy bien. Muy buenos invitados. La semana pasada estábamos checando a estos chicos, se llaman los hermanos del rock. Los hermanos del rock. Muchas felicidades para ellos y que vengan pronto, porque déjame decirte que a donde yo mandé la liga fue un éxito. Pero bueno, ¿de qué vamos este sábado 22 en esta emisión? Estamos completamente en vivo. Gracias, maestro. Pues primero que nada, un placer haber estado al frente en estos días, en estas semanas, en Su Tinta Radio. Y bueno, el día de hoy, como bien dice, programa nutrido. Estaremos hablando de vida y obra de Julio Cortázar. También estaremos abordando un poco del vínculo entre la literatura y el cine, con cine y letras, con el maestro Alfredo Pulido. Y el tema que nos atañe el día de hoy, principalmente muy importante, un homenaje muy sentido en honor a la memoria de uno de los principales exponentes del teatro, de la dramaturgia, de todo lo que tiene que ver con este rubro artístico. Estamos hablando del maestro Roberto Vázquez Montoya, quien desafortunadamente hace un par de días, ayer, pues bueno, nos dieron la noticia de que había dejado este plano terrenal a los 61 años, y es la razón, maestro, por la que tenemos aquí a una voz autorizada para hablar precisamente de lo que fue Roberto Vázquez y cómo entendió el teatro. Así que, pues, por favor. Así es, justo, y reconocemos de verdad la presencia, porque pues tienes obra. En unos minutos estás escenificando además una de las obras más icónicas de Roberto. En paz descanse, querido Roberto, Ícaro Jaguar. Así es. Pero además tú fuiste parte de esta compañía Utopía Urbana. Muchos años estuviste con él. 5 años. 5 años. Te llevó o viajaste con él junto con otros jóvenes. Ajá. Él pues fue maestro, fue un semillero del teatro popular.
Y quiero aclarar, porque sí nos pusieron un comentario, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios para la promoción de este programa en la página, que nos dicen, no nada más de Nezahualcóyotl, porque nuestro promo decía eso, ¿no? Referente del teatro en Nezahualcóyotl. Sí, en efecto, no solo en Nezahualcóyotl, en Latinoamérica y en el mundo. Y claro, ahorita nos va a contar Gustavo, pues, ¿dónde no anduvieron estos hombres del teatro? Roberto, un hombre de letras también, poeta, pero pues no podremos, a lo mejor en la llamada que podamos tener con Porfirio García Trejo, que destaque esta parte. Recientemente había escrito este libro, que buenos poemas, La tristura de mis muertos. Hay un poema allí que nos gusta mucho, debe ser Los pasos de mi padre. Así es. Si no estoy mal, Así en fin. se llama. Y de verdad, cada vez más madura su poesía. En fin, pero no vamos sino a concentrarnos ahora en este homenaje al hombre de teatro. Así que, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Qué Paco. forma de rendirle homenaje a un gran amigo, maestro, hombre de cultura. ¿Cómo definirías a Roberto Vázquez Montoya? Como un creador inquieto, en constantes ideas, sus ideas fluían muy rápido, y muy interesado en que el teatro tenga un compromiso social. Bien. Ese era un hombre muy comprometido con la actividad teatral, que el teatro tuviera una presencia importante dentro de espacios no convencionales, quizás, ¿no? Que él definía esto como el teatro va a la comunidad, ¿no? No la comunidad al teatro, sino estaba como muy presente su actividad escénica a hacer festivales, ¿no? En este noviembre vamos a celebrar el 31 Encuentro Teatral con la Muerte. Cierto. Entonces, la intención es, con otros compañeros ya tuve la posibilidad como de estar comentando, de aventarnos el festival ahora nosotros, porque no puede dejarse de hacer. Y él era muy inquieto en ese sentido, era preocupado porque hubiera teatro en otros lugares, ¿no? Fue semillero incluso de festivales en algunas regiones de México. Cierto. Voy a mencionar algunos. Claro, por favor. El encuentro Juan Álvarez, que bueno, a mí me tocó vivirlo en Acapulco, después se hizo en algunos otros lugares del estado de Guerrero. Un encuentro que junto con una compañera teatrera que seguramente está también como la comunidad consternada por la partida de Roberto, que se llama, es de un grupo que se llama, el festival llamado Moretón, en el estado de Morelos. Ahorita recuerdo su nombre, una gran colega, una gran teatrera. El Trigarante en Iguala, en fin, hay un montón de festivales que él buscó que se desarrollaran, ¿no? Que fue pionero. Pionero, constantemente, por eso lo defino como un inquieto, que no paraba. Dani, No paró. Ha sido la pérdida, ha sido de una manifestación, lo he estado viendo en las redes, los amigos mismos, comunes, en fin, un personaje muy querido. Nosotros veíamos en los comentarios que se nos habían hecho, el mismo Porfirio estando fuera, nos llamó y nos dijo no dejen de dedicar un espacio a Roberto por todo lo que ha significado. Antes de darte la palabra, porque si no se me va a ir esta parte, ¿tú lo asumes como un maestro tuyo importante en la escena? El más importante. He tenido varios, incluso platicando con Porfirio, reconocí también que Armando Flores Telles fue parte de mi formación junto con otros compañeros, pero creo que el más importante que me dejó incluso el estilo de mi grupo para hacer teatro es él, Roberto. De hecho, él platicando, recuerdo algunas charlas que tuvo él con otros compañeros, decía que él estaba como muy contento de que la Fragata Teatro, antes la Travesía Teatro, tuviera un estilo propio y que de alguna manera haya emergido de Utopía Urbana, ¿no? Fíjate qué interesante. O sea, cuando yo duro del 2000 al 2005 en Utopía Urbana con otros compañeros, nos lleva a recorrer unos festivales maravillosos de teatro independiente a países como Ecuador, Perú, Colombia. Recuerdo que se llaman los Entepolas, Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular,
Entonces, ¿Eso dónde lo hacían? ver en los dos entepolas que yo recuerdo a los que asistí fue en Colombia, en Bogotá y en Guayaquil, Ecuador. Y en Perú tuvimos el chance de ir a uno que se llama el Fiteca, en Comas, en Lima. Viajes que nunca se te olvidarán. No se me van a olvidar. Sobre todo por lo que vi, los grupos de teatro que me tocó ver y que tuvimos la oportunidad de que él nos abriera ese mundo, ¿no? Yeah. Entonces, de entrada, desde ahí, pues nos marcó. Segunda forma de marcarnos es incitándonos a crear nuestro propio teatro. Entonces, él de alguna manera me enseñó a que podemos nosotros crearlo, ¿no? Desde el área de la dramaturgia, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo por ahí algunas cosas directamente influenciadas por Roberto Vázquez. Sí. Correcto, maestro. Bueno, pues también me llama la atención su labor como catedrático. Fue integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación Teatral en la categoría de teatro no hegemónico, miembro fundador de la Cátedra Latinoamericana de Teatro Popular y Social José Martí. Es egresado de la literatura dramática y teatro, de la carrera de literatura dramática en la UNAM. Yo preguntarle, maestro, ¿cuál podría ser el principal aprendizaje que podrían tomar la cantidad de generaciones que pasaron por la cátedra del maestro Roberto? ¿Qué es lo principal? El amor a ir a hacer teatro a donde sea necesario, a donde nos inviten. No había como alguna limitación para que nos decía en las banquetas, en los kioscos, en las calles, ¿no? En fin, en las iglesias, en los reclusorios. Fuimos también a visitar varios reclusorios con Utopía Urbana. Entonces, ese es el aprendizaje que creo más importante, que no creo que solamente lo pueda externar no yo, sino todas las personas que tuvieron la fortuna de trabajar con él. Y él fue semillero de algunos proyectos de teatro, de algunos grupos. Totalmente. O sea, el Utopía Urbana fue como una escuela, ¿no? Vamos a ver que este proyecto de la agrupación teatral Utopía Urbana pues no se pierda, ¿no? Están algunas compañeras que tienen montada una obra de él que se llama Vestigios Confinados, que están con toda la disposición de continuar con esta aventura. Yo voy a continuar trabajando este montaje llamado Ícaro Jaguar. Platícanos un poco de él. Este montaje es un trabajo de teatro monólogo. Es un monólogo con lenguaje poético. Eso es. Que habla sobre la violencia en el estado de Guerrero, en la violencia cíclica que hay en el país. Y entonces, como en esa poesis que él maneja, hace una fuerte crítica a la violencia de Estado, ¿no? Entonces, es un monólogo que él escribió a un creador de Guerrero que se llama Manuel Maciel, y él la llevó a cabo con un grupo, no recuerdo exactamente de qué estado, y lo hizo, el monólogo lo convirtió como en un performance con muchos actores. Y una cosa que nos pudo nuevamente a Roberto y a mí volvernos a hacer clic es justo Ícaro Jaguar. Y brevemente comentaré que nos fue muy bien, nos está yendo muy bien con la obra, que en el 2023 participamos en el 14 Reality de Teatro Independiente organizado por El Foco, el maestro Wilfrido Momox, y nos trajimos una nominación de Mejor Texto, Mejor Dirección y el premio de Mejor Actor. O sea, entonces hubo una sinergia muy poderosa. Yo estoy seguro que ahorita Roberto, donde quiera que esté, y seguramente de algún modo viendo esto, porque es tan grande, son tan grandes estos espíritus, ¿no? Que nunca se van, ¿no? Entonces, qué buena forma de llevar su legado y su memoria a cosas muy concretas, como es decir, nos trajimos una nominación al mejor libreto, guión, libreto, sí, actuación y todo. Te quería preguntar, ¿cómo llegas tú a esa obra? ¿Él te selecciona, te la propone, fue circunstancial? Fue circunstancial. Nosotros nunca nos dejamos de frecuentar. Sí. Cuando hicimos la Travesía Teatro, hoy la Fragata Teatro, siempre estuvimos... maestro y alumno siempre en diálogo. Y en el encuentro teatral con la muerte permanentemente participando, en fin, trabajándolo. Y
Llego a Ícaro Jaguar porque me enteré que me intrigó ese texto. Ajá. Y le dije, oye, me gustaría leer. El título leerlo. es increíble. Me gustaría leer el texto y de entrada el lenguaje, la magia simbólica que tiene el texto. Y le dije, dirígeme, quiero trabajarlo y quiero que tú me dirijas, que no solamente me des el texto, sino quiero que pongas... Además, métete conmigo. Y no lo dudó, porque como ya nos conocíamos de tiempo y sabía que cuando yo se lo decía, pues era de que iba en serio. Y pues la aventura está ahí, ya tenemos más de 100 representaciones. Sí, así es. Tiene la fortuna de ver actuar a Gustavo Cortés, al maestro Gustavo Cortés, también sembrador de niños y jóvenes en el teatro, de algún modo. Es un excelente actor, y lo digo porque imagínate siendo excelente, además con la dirección de quien hizo el libreto, pero además de alguien que conoció de cabo a rabo los fundamentos del teatro popular, digamos, desde la promoción social, utilizamos mucho, digamos, herramientas como el teatro popular, como la educación popular, como este tipo de cuestiones que reúnan a la comunidad y todo esto. Y ahorita que decías del tema de Ícaro, quiero decir algo que brillante en Roberto. Denunciar la violencia desde la violencia de Estado. Y es lo primero que tenemos que hablar, y yo lo trato de hablar mucho con los jóvenes porque es cierto. El Estado te pide, digamos, una conducción bajo ciertas normas, ciertos principios, todo eso, pero el Estado no es capaz de limpiar, por ejemplo, el camellón que todos los días pasas y lo ves sucio, con cascajo, con árboles muriéndose, etcétera. Esas violencias, ¿no? Y como cualquier otra cosa, imagínate ahorita en este momento, madres, personas que estén levantando una denuncia en el MP, seguro lo han visto, estas fojas que están en el piso, ni te metan a ver cómo tienen los archivos, una violencia terrible. ¿Qué pueden esperar de nosotros, no? A eso me refiero, de qué fundamentos, y quiero aprovechar para lo siguiente. Estos modelos de teatro popular, desde la visión de Roberto y todo esto, ¿qué crees que siga? Hay alumnos como tú, pero seguramente habrá otros 2, 3 que lo van a estar renovando, o es suficiente como él ya dejó lo que hay mucho por explorar. ¿Cómo está esa cosa? Yo digo que hay mucho por explorar. De entrada, ahorita el tratar de recuperar la esencia del encuentro teatral con la muerte es uno de los objetivos primeros para que siga funcionando la presencia de Roberto Vázquez, esté activa. Y segundo, que yo creo que hay muchos, ayer lo pude ver en el velorio, muchas personas que creo que están dispuestas a continuar, incluso montando su teatro, ¿no? O sea, está muy vigente. Las temáticas que toca, por ejemplo, ocurren, como en Ícaro, puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. Es un temazo lo de Ícaro. Y su teatro era así de mucha denuncia, muy simbólico, de mucha energía, ¿no? De un trabajo para poder poner a pensar al público, ¿no? No era tan obvio, tan facilito, ¿no? Es un trabajo como para estarlo vigilando. Mucha reflexión, conciencia crítica, que se nos pide mucho en promoción social, es eso, conciencia crítica. Daniel. Yo básicamente preguntarle, dentro de la figura ya de un plano personal, no tanto el profesional de Roberto, del maestro Roberto, ¿tenía en particular algún gusto por algún literato, poeta? ¿Qué es lo que él, dentro de su biblioteca, podría tener textos clásicos? Si nos pudiera comentar. Claro, rápidamente, desde el área del teatro, pues fue tan importante, yo creo que para muchas personas, porque era una persona que le preocupaba mucho que leyéramos teatro latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Augusto Boal, ¿no? La visión metodológica de Eugenio Barba, los compañeros del taller experimental de Cali, ¿no? Enrique Buenaventura, en fin, era básicamente como ¿Cuántas obras más o menos ubicas de él? Como 30 obras. ¿Hay alguna, aparte de Ícaro Jaguar, una favorita tuya? Claro.
Hace muchos años montamos una obra que se llama Fantasmas del Sueño, que me gusta mucho. Fantasmas del Sueño. Fantasmas del ¿Sabes Sueño. dónde lo estarían escenificando? Lo tienen montado algunos grupos de la escuela donde él trabajaba y la maestra Nora Luz en el teatro, su grupo Paquini tiene montada. Paquín, así lo buscamos. Paquini tiene montada la obra Fantasmas del Sueño. Fantasmas del Sueño. Se nos tiene que ir, lamentablemente, Gustavo, porque va la escenificación precisamente de Ícaro Jaguar. Nos vamos a un corte. Rápidamente un corte, están en su tinta radio por en esa radio 97.3 FM. Muchas gracias, maestro. Gracias y ven pronto. Gracias, para claro continuar que sí, esta charla. para seguir charlando. Así es, Gracias. claro que sí. Vamos a un corte de estación. En su tinta radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gov.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. No me des tregua, no me perdones nunca. Hostígame en la sangre, que cada cosa cruel sea tú que vuelves. No me dejes dormir, no me des paz. Entonces ganaré mi reino, naceré lentamente. No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante. Tállame como un sílex, desespérame. Guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo, dalos. Ven a mí con tu cólera seca de fósforos y escamas. Grita, vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces. No me importa ignorarte en pleno día, saber que juegas cara al sol y al hombre. Yo te pido la cruel ceremonia del tajo, lo que nadie te pide, las espinas hasta el hueso. Arráncame esta cara infame, oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre. Encargo de Julio Cortázar. Pues estamos de regreso en su tinta radio por en esa radio 97.3 FM. El bloque pasado tuvimos aquí en cabina al maestro Gustavo Cortés para hacer una breve memoria, pero sí, pues más breve, que pero muy sentida. Totalmente, más breve, que muy sentida. Lástima, pudimos dedicar todo el programa a él, pero lo vamos a hacer. Vamos a tratar de invitar a más personajes de la escena que nos hablen de Roberto y de su obra, su trayectoria, su humanidad, su inmensa humanidad, su trabajo cultural, de larga data, además. Y miren, hay saludos y todos referidos, claro, a un programa como este, dedicado a la memoria de un gran personaje. Si quieres, hazte para acá, para que salgas en la tele, si no. César Vaca, saludos amigos, gran programa como siempre, César, muchísimas gracias. Muy, muy respetado, gran y merecido homenaje al maestro Roberto Vázquez Montoya. Así es, César.
seguro tuviste la fortuna de estar también cerca de él y de su obra. César Cedillo, así es, extrañaremos al maestro Roberto Vázquez Montoya. Héctor Anguiano nos deja un comentario más amplio. Saludos de parte del Güero Blues, una pena la pérdida del valedor Roberto Vázquez. Estuvieron un buen tiempo como compañeros culturales en el Calpul y Jacinto Canec, por allá del 92, él en el teatro y yo en la organización en general. Fíjate qué maravilla. Abrazos espirituales hasta donde esté. Saludos a su amiga, la directora Rocío. Y bueno, Chío Vázquez Montoya, hermanito amado, vuela alto, muy sentidas estas manifestaciones de amor, así lo son, a un personaje que se lo ganó a pulso y que bueno, afortunadamente cuando tienes obra, sea poesía, literatura, pintura, escultura, en fin, eso está ahí. Eso sigue tan vivo como si tú estuvieras, ¿no? No solo son recuerdos al vapor o que se deshacen en la primera cerveza, vaporoso. No, como dijo ahorita nuestro querido Gustavo, ya nos dio, por ejemplo, una obra. ¿Cuál es la mejor obra que la apuntaste, por cierto? ¿Sobre cuál? Que le pregunté cuál es la mejor obra para él después de Ícaro Jaguar, de Roberto Vázquez, que nos la recomendara. Y sí la dijo, maestro. Sí la dijo, claro. Los fantasmas, ahorita nos vamos a acordar. Andaba yo entonces muy... No, pues en la pena. Metido en todavía en la pena, yo creo. No, claro, y recuperarlo y habló de quienes ahorita lo estarían poniendo en escena, ¿no? Alumnos, por supuesto. Totalmente. En fin, entonces esa obra ahí está. Entonces, sí, se va físicamente, pero está tan vivo como... Mira, vuelvo al punto, tú vas a ver Ícaro Jaguar, ves alguna nota, algún apunte, el actor haciendo algo prodigioso con ese libreto y dices, ahí está Roberto, ¿no? Sí, claro. O sea, no estoy hablando de toda la obra, estoy hablando una genuflexión, un gesto, un acento, un azotón, en fin, sí, claro. hay que verlo. ¿Te gusta a ti el teatro? Sí me gusta, aunque yo creo que es de las disciplinas artísticas a las que menos acudo. Entonces, lo digo abiertamente. Sí, ¿no? Sí, hay que estar allí. Totalmente. ¿No? Y como teatro popular, te digo, nosotros que hacemos promoción social desde la academia, la verdad es que es un gran vehículo. Es increíble la forma de llevar conciencia social a las comunidades. Y que hoy en día el tema del teatro al aire libre, incluso la Universidad Nacional Autónoma de México ya lleva varios años retomándolo, pero entendió que el teatro no solo es a través del auditorio, ¿no?, sino también al aire libre. Mira, ya la compañera de Chío nos da el dato, Fantasmas del Sueño. Y sí la voy a buscar. Andaba yo pensando mucho en Ícaro Jaguar, justamente. Sí. Es que de verdad tienen que ver cómo actúa Gustavo, Es impresionante. Lo he visto haciendo otras obras y no lo he visto en Ícaro Jaguar. Y bueno, ¿desde cuándo? Pero vamos a tratar de organizarnos y a ver que haga una función privada para los poetas en construcción. Y vemos. No, bueno, se me están ocurriendo un chorro de cosas. Claro. Imagínate, poesía y teatro, ¿no? Con Gustavo aquí en su espacio, por cierto, que tiene aquí su espacio en Quinta Avenida. Sí, a 2 cuadras, aquí a la vuelta. De teatro, es un foro teatral. Teatro popular, evidentemente, teatro urbano, pero bueno, hay de todo. Es un gran actor, un gran director, y a lo mejor ahí llevar una gran velada, ¿no? Estaría desde genial, los poetas en construcción sería muy bueno. Sería un interesante encuentro. Pero bueno, vamos a continuar y reitero, sabiendo que Roberto está aquí, por cada nota, cada alumno, cada alumna, cada grupo que formó, cada viaje que realizó. Ahorita veía cómo se desbordaba Gustavo cuando habló de los países a los que fueron. Tantas cosas por decir que no vio, que no aprendió. El apunte oportuno en ese momento de tu director, ¿no? De mira, esto lo está haciendo así, mira, esto deberíamos hacerlo nosotros, este intercambio de experiencias a flor de piel y luego ellos tan jóvenes. ¿Cuántos? O sea, hace 21 años. Hace 20 años que fue esto. Como 40 años tendría.
exacto, o sea, Roberto. Pero quiero Roberto. decir, el privilegio de hacer el viaje con ellos. Bueno, Muy ahora bien. estamos con Cortázar porque, ¿qué? Cuéntanos. Correcto, maestro. Bueno, pues 112 años del natalicio. El 26. El 26 estamos a unos días, pero vale la pena retomar estas figuras que han sentado las bases de lo que hoy conocemos dentro de la parte de la novela y el cuento latinoamericano. Siempre hacemos un recorrido y un regreso, y hoy es el turno de Julio Cortázar, quien un 26 de agosto de 1914 en El Sen, una región al sur de Bruselas, en Bélgica, pues nacería en el seno de una familia con... Diplomática. Pues sí, diplomática y de múltiples nacionalidades, ¿no? Desde una abuela con pasado alemán, ¿no? Sus padres, por supuesto, con nacionalidad argentina, pero que además pues iban a un encargo gubernamental dentro de Bélgica. Hay varios autores latinoamericanos así que tuvieron sí, totalmente. Porque nada más vivió 3 o 4 años ahí en Bélgica. Sí, y de ahí pero siguió viviendo en Europa. Sí. ¿No? Suiza, no sé qué otros países. Suiza y España, pero fueron muy fugaces. Realmente los primeros 4 años de vida de Julio Florencio Cortázar, es correcto, fue precisamente o principalmente en Bélgica. Para nuestros radioescuchas, pues bueno, ¿qué podremos decir de Julio Cortázar que no sepan? Escritor, traductor, catedrático, considerado uno de los grandes maestros del relato corto, la prosa poética, la narración breve, que más adelante platicaré un poco de eso. Creador de importantes novelas como Rayuela, ¿no? Que junto con García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, pues bueno, uno de los exponentes centrales del llamado boom latinoamericano, que pues bueno, muchos de sus autores decían que no deberían ser llamados así, o etcétera, pero bueno, para la opinión pública en general son los grandes maestros del boom latinoamericano. Realismo mágico. Totalmente. Aunque a Cortázar, un pasito para atrás, el tema del surrealismo. Correcto. ¿No? Antes de llegar al realismo mágico como tal. Es mucha su obra. Es muy vasta. Es muy vasta. Yo he leído, no toda, pero sí, creo que lo suficiente para de verdad declararme fan de la literatura de Cortázar. Vamos a ir dando notas, espacios, etcétera. Correcto. Declararme fan y tener detalles muy presentes, como por ejemplo de esta obra capital que es Rayuela. Obsesiones incluso. Me aprendí capítulos. ¿Quién nos aprendió el capítulo 7? ¿Cómo empieza? No, maestro, me agarra en curva totalmente. Toco tu boca. Y después se volvió un cliché. Ya todo el mundo andábamos ahí, el 7, y lo andabas declamando, ahí queriendo quedar bien, y ya la muchacha o el muchacho te decía, no, ya también ya me lo habían leído, ¿no? El machoteado de la época. Pero a ver, por ejemplo, dime una calle, bueno, para los que leyeron Rayuela, acuérdense alguna de las calles que Cortázar solía tener muy presentes en su obra de Rayuela. Denme una, porque a mí se me tatuó así en la cabeza la rue, que significa la calle, pero como si fuera la rue, la calle de las calles, pues, tan universal todo. Y ya después, haciendo una recuperación, decía la rue de la Seine, la calle del Sena, ¿no? O estos espacios específicos donde se veía con la maga a propósito, o recurrentemente se encontraba. Y así podías encontrar la calle donde vivía Pola, que era como la amante, ¿no? La rue de, bueno, ahorita no me acuerdo, creo que era Dauphine, no lo recuerdo, si alguien en el auditorio nos quiere recordar. Y así, y la calle donde iba a encontrarse con sus amigos a escuchar jazz. ¿Ya? Una faceta interesante. Cada quien, pero bueno, yo creo que para hablarnos un poco de eso, tenemos en la línea don Martín Catalán. Es correcto. Maestro Martín, ¿cómo está? Bien, gracias. Escuchando con atención todo el programa, ¿verdad? Amigo Roberto. Sí, de
o Gustavo, que lo tuvimos aquí en la cabina, Gustavo Cortés, director de la Traviata. La Fragata, es que antes se llamaba La Traviata y ahora se llama La Fragata Teatro. Sí, ¿usted lo ha visto actuar, don Martín? ¿Dónde? ¿Usted lo ha visto actuar a...? No, pero ya estuvimos ahí con él. Cierto, estuvimos en su espacio cultural no hace mucho tiempo. Sí. No lo he visto. ¿Y tuvo la fortuna de conocer a Roberto? No, desgraciadamente no. Tiene que acercarse a su obra, don Martín, usted que además es tan inquieto y que verdaderamente sí está comprometido, me consta, con la cultura y con la literatura que de estos lados se hacen. Hay que ver cómo nos acercamos mutuamente, obra de... A mí me gustaría conseguir su libro, último, Las Tristuras de... Bueno, este último libro, de mis muertos. Hay muy buenos poemas, de verdad, y valdría la pena tenerlo como... Claro. Sí, ¿no? Algo muy cercano a Roberto. Pero bueno, también estamos hablando de Cortázar y ya me escuchó usted hablar de detalles específicos de la obra. Cuénteme qué le suscitó, qué le despertaba a usted La Maga, qué sentimiento le despertaba. Increíble la Maga, amorosa, ¿no? Híjole, qué generoso. Y lo digo para bien, qué generoso, una mujer tan fuerte, tan, quiero decir, tan plantada, no plantada, tan peinada, no peinada. Acuérdese que se supone que existió, ¿no? La Maga. Sí, ¿Qué nombre tienes? Hay dos o tres. Hay un nombre que es Edith Aarón. Y que falleció en 2020, Edith Aarón. Que si decimos, existió La Maga, existió una Lucía, etcétera, era una argentino-germana que como en el Sena, que como en el París viejo, con Cortázar coincidió en varios viajes. Y esa forma de coincidir, y yo pienso, además de que Cortázar pues despertó algún sentimiento hacia ella, que yo sepa, no abiertamente confeso, pero esas coincidencias tan vitales de, oye, en Europa, en viajes no tan frecuentes, otra vez coincidir, otra vez encontrarnos, ¿no? Y un poco eso, por ejemplo, decían, ¿en qué se le parecía a usted a La Maga? Y ella decía, pues en lo despeinada, por ejemplo, si fuera el caso, aunque no le gustaba mucho hacerse ver como La Maga. Pero ¿qué otro atributo fue de los que se enamoró usted de La Maga o no, don Martín? Pues esencialmente de eso, la verdad, es una personalidad muy exclusiva, ¿no? Sí. Escurridiza. ¿Verdad? Fuera de lo común, ahora sí impredecible. Y de una inteligencia tremenda, porque para desafiar a una inteligencia como la de Oliveira, ¿no? Tenía que darle la vuelta. Y sí, yo creo que sí se la terminaba dando. Lo estaba enloqueciendo. Pero bueno, don Martín, recomiéndonos, como siempre hacemos, recomiéndonos una obra de Cortázar. Anímese. Pues sí, tenemos ahí los cuentos que hablan del bosqueo, ¿no? ¿No es El Perseguidor? No. Ese es el saxofonista, ¿verdad? Sí, no. Y otro, se me escapa el título, pero habla del observatorio. ¿Observatorio? Así es, sí, es novela o algo así. No lo vi. Es breve. Sí, pues él es el amo del relato, ¿no? Sí.
Ya no lo va, ahorita nos va a trazar unas líneas. No se vaya, quédese escuchándonos, porque Dani trae muy preparado esta parte, digamos, técnico-literaria en la que se movía Cortázar y por la cual nos gustó a tantos. Yo le adelanto, lo que más me gustaba de él es que no sabía si estaba leyendo el relato, algo prosa, pues, como tal, o un poema. Un poema como este del capítulo 7 de Rayuela, toco tu boca, con un dedo toco los labios de tu boca, algo así, ¿no? No, qué maravilla, me miras. ¿Y qué dice? Tengo ojo de cíclope, soy un cíclope frente a ti, porque yo creo que era así tan cerca la mirada de unos y otros, que o te vuelves visco o te quedas con un ojo. Pero bueno, don Martín, muchísimas gracias por llamarnos. Poema de Toco tu boca, me recuerda el tiempo de la preparatoria. Sí. Ahora sí que llegó a mis manos ese poema. Ajá. Ahora sí, muy bueno, la verdad. Pues hay que recomendarlo, vale la pena. Si tienen ustedes ahí Rayuela o igual se lo encuentran ahí en la red, busquen el 7 y van a ver qué cosa tan... sobre todo cómo termina. No se los voy a spoilear, pero habla de la luna. De la luna y un charco de agua. Ahí se las dejo. Pues muchas gracias, don Martín. Un abrazo para todos y hasta luego. Espero que venga pronto, un abrazo, gracias. Y tenemos saludos también de Mariguchi. También dice saludos a todos en cabina. Ya hace falta un programa gracias, con amigas, amigos. nuestra querida Mariguchi. Ya hace falta, no tardaremos. Pero a ver, ¿por qué nos gusta Cortázar? Claro, maestro. Bueno, pues porque tiene una vida muy interesante y de muchos viajes, en particular idas y vueltas entre Europa y América Latina. Comentaba yo hace rato que, pues sí, los primeros 4 años de su vida entre Bélgica, Suiza, España, pues es un periodo muy corto. A su regreso a Francia, se encuentra con con su regreso a Argentina, tenemos una de sus épocas un poco más complicadas, de una niñez en torno a la figura de su madre. Él comentaba precisamente que el tema de su mamá lo consternaba porque consideraba a su mamá como una mujer vulnerable y débil dentro de un esquema machista como el que tenía la Argentina de aquellos años. Tan refinado, ¿verdad? Totalmente, justamente un niño enfermizo y mimado por sirvientes, ¿no? De una familia prácticamente acomodada, que pese a que su papá los deja a los 6 años y vuelve a saber de él hasta su muerte, pues bueno, fue una infancia dura. Los mismos médicos recomendaban a la madre de Julio Cortázar que dejara de leer y tomara más el sol, ¿no? Fíjate nada más. Deje de leer y tome usted más el sol, que bueno, no está mal porque podías hacer autorreflexión, ya sabes. Conocer el mundo. Conocerte a ti mismo, como decía Sócrates, conocer el mundo a través de tu cabeza. Oye, pero a ver, sé que traes muy buenos apuntes y todo, pero ya está aquí en la línea el maestro Porfirio García Trejo y sé que sabe mucho de la obra de Cortázar, aunque Porfirio, muy bienvenido. Quisiera preguntarte antes, seguramente tienes un mensaje para nuestro querido Roberto, su memoria y su familia y amigos. Claro que sí, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Me oigo bien? Perfectamente. Perfecto, bueno, un saludo a todos quienes nos estén escuchando. Pues sí, efectivamente, el día de ayer fue un día muy agitado desde que nos enteramos del fallecimiento de nuestro amigo Roberto Vázquez, porque pues obviamente empiezan los compañeros a llamar o a subir videos, ¿no? Cosas y recuerdos de él. Nosotros ya sabíamos que Roberto estaba enfermo de hace ya prácticamente un año. Estuvo hospitalizado varias veces en el ISSSTE, donde incluso lo intubaron en un momento dado porque en realidad su daño comprendía tanto los riñones como los pulmones. Se dañaron, pues, entonces la respiración le costaba trabajo, de tal manera que ya en sus últimos tiempos, pues últimos días, ya no le era tan fácil hablar, porque siempre estaba intubado, ¿no? Porque no podía respirar.
Entonces, esto hace, por ejemplo, ya lo contó, estuvo ahí este Gustavo. Así es, así es. Él me platicaba precisamente el día de ayer que él lo pasó a visitar en la semana y que Roberto ya sabía propiamente que se iba. Sí. No se despidió como tal, pero le empezó a dejar tareas. Sí. A Gustavo, entre otras, por supuesto, el teatro que le llama a él de Encuentro con la Muerte, ¿no? Curiosamente, sí. Hace más de 25 años él lo fundó. De hecho, yo así lo conocí, pues no sé exactamente cuánto tiempo, pero unos 20 años hace que yo lo conocía, y que fue precisamente a través de este Encuentro con la Muerte, porque él me llamó y me invitó a que fuera yo jurado. Había una especie de certamen en ese momento y yo tenía que ser jurado en X día. Y estuve ahí ciertamente y después estuve con él porque develó una placa con motivo del encuentro. No sé qué encuentro sería, como el 5º encuentro del Encuentro con la Muerte. Sí, sí. Entonces, así tuve ocasión de conocerlo, ¿no? Una persona extremadamente inquieta y muy creativa. Sí. Él estudió letras hispánicas, de hecho, en la UNAM. Así es. Sí, algo que luego no se sabía, ¿no? Porque uno piensa de pronto que los creadores pueden estar improvisándose como tales. Sí. En el caso de Roberto no era así, era un profesional. Claro. Se había preparado para ello, sí. De hecho, hay fotografías, sobre todo ahora que ocurrió esto, hay gente que sube fotografías en donde él está con artistas ya consagrados, por así decirlo, ¿no? Eso es cierto, y además recitales, maestro, que a mí me gustaba verlo sin querer queriendo, porque digamos era una presentación o algo, donde terminaba haciendo teatro en atril, ¿no? Entonces ya no sabía si estaba haciendo un poema teatralizado o teatro con poesía, que es lo que nos decía Gustavo, porque tenía, y hay que hablar de eso, tenía también la gracia de ser poeta, maestro Porfirio. Eso, y es una faceta que es menos conocida de Roberto. Todos los que lo tratamos, cuando hablamos de él, pensamos en el dramaturgo. Sí. Pero no, porque resulta que publicó, de hecho, por lo menos un par de libros, ¿no? Recuerdo el de Tristura de mis muertos. Sí, sí. Donde tuve ocasión de leer algunos poemas. No confieso que no lo leí completo, porque de hecho no lo tengo. Sí. Pero tuve ocasión de que me lo prestaran, lo tuve en mis manos, estuve leyendo algunos de sus poemas. Él era muy bueno. De hecho, uno de los videos que el día de ayer veía, lo hace su hijo de Roberto, donde le dedica un poema para despedirlo, dice él, el joven, y lee un poema que habla de eso precisamente, ¿no? De que solo el polvo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Solo el polvo cubrirá mis huesos, o algo así se llama. Es decir, que habla de la muerte. ¿Te gustaba su poesía, maestro? Sí, es bueno, y te confieso que me sorprendí al principio porque pues yo no sabía que era un poeta. Claro. Pero se nota inmediatamente la lectura de grandes poetas. Por ejemplo, se nota ahí la influencia de, bueno, según yo, ¿no? Sí, sí. La influencia de un Jaime Sabines, por ejemplo, ¿no? Sí. La influencia de un Homero Bagisquis, sí. de ciertos poetas mexicanos muy consagrados. Es decir, que era un buen lector de poesía, se nota ahí. Pues como dijimos... Su poesía comparada con su teatro, porque yo tuve ocasión de ver varias de sus obras, me parece que como dramaturgo estaba mucho más evolucionado, ¿eh? Ajá. Y como poeta, como que todavía estaba en la búsqueda de un estilo propio, de una madurez, ¿no? Que sin embargo se le venía dando. No, total, pero es obvio que le dedicas más tiempo a una cosa que a otra. Con el mismo Gustavo Cortés ocurre que él es poeta y es dramaturgo, pero obviamente dedica mucho más tiempo a la dramaturgia que a la poesía. Sí. Y él mismo lo ha llegado a decir, ¿no? Sí. Justo, yo creo que en los últimos 2 años que frecuentaba un poco más lo que venía generando él y su grupo, porque además había en torno a él un grupo de poetas, de lectores avesados, en la poesía, ya le había mucha inquietud de difusión de la obra poética. Creo que podría valer la pena, esto te lo estoy diciendo en los últimos 3 años, según yo, por lo que yo veía, pues, podría valer la pena
hacer un poco más de difusión de su obra desde el grupo, maestro. Habría que verlo, porque creo que sí, también lo he estado leyendo y sí, es una obra que merece ser más difundida. Más difundida, exactamente. Sobre todo, te digo, el aspecto poético, ¿no? Y no estaría mal, qué bueno que lo dices, podemos organizar, de hecho, una lectura de su poesía. Él estaba con el grupo de Israel Miranda, del maestro Israel Miranda, que es tu editor. Es poeta, es narrador y además es editor. Sí, así es. Sí, es diseñador de libros e impresor. Entonces él le publicó precisamente los 2 libros que se conocen de Roberto. Sí. Podríamos organizar, sea con ellos o por nuestra cuenta, una lectura, homenaje a su memoria, ¿no? Pues a tu regreso, maestro, ¿qué te parece que sea la primera tarea que nos pongamos? No, pues me comprometo a que así sea, claro que sí. Sería muy bueno y creo que con eso podemos ya ir cerrando esta parte para continuar hacia una pregunta que quisiera hacerte, un apunte que quisieras hacer, ya para irnos luego a la llamada telefónica. Bueno, primero, compromiso que tenemos los puentes en construcción, ver esta posibilidad de con los compañeros de Roberto, ¿no? Ver dónde está su obra y cómo la difundimos juntos, cómo hacemos un encuentro, una lectura colectiva o un programa dedicado solo a la poesía de Roberto. Ahí está una idea. Y la otra, estamos hablando de Cortázar también en ocasión de su aniversario. El 26 de agosto cumpliría años. Sí, cumpliría años, ¿verdad? Sí. Porque él murió en febrero. En febrero murió. Entonces, un apunte para recomendar su obra antes de irnos al corte, maestro. Sí, cómo no, pues ampliamente recomendada para todo el que se acerca a leer y que quiera leer. Fíjate que pensaba yo que cuando le entregaron el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, ese mismo año estaba también propuesto como candidato Carlos Fuentes de México. Y se lo dieron al peruano. Por desgracia, porque Carlos Fuentes murió poco después, y el peruano vivió muchos años. Es decir, si se lo hubieran dado a Carlos Fuentes, tal vez se lo hubieran dado más adelante a Vargas Llosa. Ambos lo merecían, por supuesto. Sí. Pero esta generación de estos 2 genios implica a los que llamamos el boom de la literatura latinoamericana del año de 1967. Entre ellos, por supuesto, García Márquez y Julio Cortázar, ¿no? Además de Carlos Fuentes, que ya nombré, y de Vargas Llosa. Esos 4 serían los pilares de esa generación. Y 2 tienen el premio Nobel, que serían Vargas Llosa y García Márquez. Y los otros 2 no. En el caso de Julio Cortázar, pues porque murió muy prematuramente, no hubo tiempo, digamos, para que se lo entregaran. 69 años, ¿no? Murió Cortázar, en efecto, en el 84. Sí, pero lo que quiero decir es que efectivamente era un premio Nobel también. Sí, muy cantado. De primera línea. Sí, coincido contigo. Sí, lo hubiera ganado si hubiera tenido más tiempo. Sí, más tiempo de vida, lamentablemente. Pero, pues a leerlo, maestro. ¿Y cuándo andas por acá? Yo regreso el 29. Ya, pues la próxima semana. Sábado, ¿no? Pues dile al del avión que te baje aquí cerca para que pases directo aquí a cabina. ¿Cómo ves? Yo creo que no, porque salgo de aquí a las 5:30, ya tengo el boleto. No es como los chimecos que te bajaban en cualquier esquina. Pues bueno. Míreme aquí. Creo que el Viva Aerobús sí, a ver, chécatelo. En fin, oye, pues un gusto saludarte, te mandamos un fuerte abrazo y muy buena idea de lo de Roberto, Claro que sí, pues me gusta, de hecho fue tu idea, ¿no? Pero sí, pues, me gusta. Y la tenías que validar. Bueno, hasta pronto, maestro, cuídate mucho. Un abrazo y hasta luego. Gracias. Bye. Bueno, pues ahí tiene la participación. Me da gusto que se haya podido conectar el maestro Porfirio García Trejo, titular finalmente de este espacio, ¿no? Y ya para ir cerrando, estimado Daniel, tenemos también maestro, una participación importante. Cuéntanos. Pues tenemos la sección recién inaugurada, Cine y Letras, con el maestro Alfredo Pulido. Maestro, ¿nos escucha bien? Sí, perfecto, Daniel. Pues cuéntenos, ¿de quién vamos a platicar el día de hoy, maestro? Daniel,
Daniel, vamos a recordar para nuestro auditorio a un gran escritor, poeta y dramaturgo del siglo XX, un español universal, inigualable en muchos sentidos. Se han cumplido 90 años del asesinato de Federico García Lorca en estos días pasados. Lorca fue detenido en Granada el 16 de agosto de 1936 y ejecutado durante la madrugada del 18. En los primeros días de la Guerra Civil Española. Su muerte, que nos pesa a todos todavía, no apagó su voz, por el contrario, convirtió su obra en un símbolo universal de la libertad, la dignidad humana y el deseo y la lucha contra cualquier forma de opresión. De eso estaremos hablando porque Lorca sigue siendo profundamente actual. Sus personajes viven atrapados entre las normas sociales y el deseo de sus libros. Un conflicto que continúa presente en nuestras sociedades. De eso estaremos hablando. Perfecto, maestro. A ver, para empezar, ¿por qué las nuevas generaciones o por qué leer ahora a García Lorca actualmente, maestro? Bueno, yo creo que tenemos que leerlo porque Lorca, como te lo acabo de mencionar, sigue siendo profundamente actual. Sus personajes que él nos proporciona, nos da, viven en esta disyuntiva entre las normas sociales y el deseo de ser libres. Creo que paradójicamente en esta sociedad es algo que permanece y eso es un conflicto que continúa presente en nuestras sociedades actuales. Muy bien, maestro. Hablando un poco de la obra de Federico García Lorca, me imagino es una de las más extensas, ¿no? Sí, es una obra muy extensa. Nosotros, para los propósitos de esta sección, hemos seleccionado una obra para acercar a nuestro auditorio, aunque no dejaremos de mencionar otras más que tienen, La Casa de Bernarda Alba. Que me parece una obra indispensable. Es una obra de teatro escrita en 1936, pocos meses antes de su muerte precisamente, y presenta a un personaje principal, a Bernarda, una madre muy posesiva, y sus 5 hijas, encerradas en una casa dominada precisamente por eso, por el luto, la autoridad y la represión. Correcto, maestro. De esta obra se podría desprender, me imagino que sí, pero ¿cuáles son las principales películas o puestas en escena sobre la Casa de Bernarda Alba? Pues mira, nosotros, yo recomendaría precisamente una película con el mismo título. Es una adaptación cinematográfica dirigida por Mario Camus, con Irene Gutiérrez Cava, Ana Belén y Florinda Chico. La película fue seleccionada en el Festival de Cannes, es una importante consagración para una adaptación de la literatura lorquiana en este cine de autor. Además, la película obtuvo varios reconocimientos, como el Premio Goya. Creo que es una excelente recomendación que en nuestro auditorio puede encontrar fácilmente en las plataformas que distribuyen cine. Inclusive en YouTube, ¿no? Sí, claro. Creo que hoy las plataformas de streaming creo que nos acercan más a este contenido de los grandes clásicos, ¿no? Así es, sí, creo que es una buena oportunidad para quienes pueden acceder, porque finalmente en muchos sentidos está limitado. Ojalá nuestro auditorio pueda acceder a esta clase de plataformas y vincularse, porque hay mucho contenido que realmente vale mucho la pena. Alfredo, permíteme hacerte una pregunta respecto a la película que estás mencionando. El elenco me llamó mucho la atención. Seguro ya la viste más de una vez. Desde la parte del arte cinematográfico, conociendo la obra escrita de Lorca, ¿cómo sientes que es llevado hacia el cine? ¿Qué apunte harías sobre no solo la fidelidad de cómo es trasladada, sino el que sí hayan captado realmente una obra como la de Bernarda? Yo creo que mucho tiene que ver con la atmósfera, el uso del color, por ejemplo, ¿no? La atmósfera que se crea en un lugar cerrado, el uso del color, todo está en negros. Y de alguna manera, pues,
la actuación de las participantes hace, y el claustro donde están ubicadas hace bastante fiel pues la adaptación, y creo que le da un sentido muy lúdico, muy significativo a la adaptación al cine, ¿no? No, hombre, pues algo más. No, totalmente, maestro. Oiga, preguntarle, además, ya decíamos que su obra es muy extensa. ¿Tenemos otra adaptación de alguna obra de Federico García Lorca o es probablemente la más popular? Pues yo creo que es la más popular, por supuesto que podemos destacar de sus obras El romancero gitano, que son básicamente poesía, Poeta en Nueva York, Bodas de sangre, o la casa misma de Bernarda Alba. Yo creo que es la más significativa de alguna manera. De acuerdo, maestro. Ya para terminar, ¿algún mensaje que le dé a nuestro auditorio sobre la pertinencia de García Lorca en nuestros tiempos? Bueno, yo creo que sigue siendo uno de los personajes y poetas más significativos, inmortal seguramente, y lo más importante es leerlo, buscar sus diferentes productos y encontrar ahí algunos espacios para dialogar con su poesía, dialogar con toda esa información que nos proporciona y que de alguna manera puede ser muy útil para cada uno de nosotros. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias por la recomendación. Tenemos tarea tanto nosotros como nuestro auditorio y pues le agradecemos y nos vemos hasta la siguiente colaboración. Muchas gracias, Daniel. Los leo y los escucho, por supuesto, en la próxima Cine y Letras. Y ven pronto a cabina, Alfredo. Paco, te mando un abrazo. Cuídate mucho, hasta pronto. Cuídate, bye. Bueno, pues ahí está la recomendación los comentarios y recomendación de Alfredo Pulido con esa sección de Cine y Letras, que la verdad es que es un buen trabajo el que está haciendo Alfredo. Además, síganlo en sus redes sociales, así se llama, Cine y Letras, porque con un poco más de tiempo, porque lo escribe, etcétera, hace una disección más serenadita de lo que está recomendando, pone como puntos sobre las IES, ¿no? De dónde está el arte en eso que está diciendo, o el dato anecdótico, o algo así, y la verdad es que es muy padre poderte especializar en algunas de estas expresiones y tener un buen manejo, pero ya nos vamos a ir, ¿va? Correcto, maestro, ya nos vamos. Esto fue en su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM. Les recordamos también pues darse una vuelta a la Fragata Teatro. Exacto. Estamos a unas cuadras. Así es. Se está escenificando Ícaro Jaguar, ¿es correcto? Bueno, está con varias obras continuamente. No sé si hay en lo particular, pero busque dónde puede estar Ícaro Jaguar, se lo recomendamos mucho. Y ahora esta otra obra que también estábamos recomendando, de los fantasmas, aquí lo tenía, de nuestro muy querido Roberto Vázquez. Exactamente, y de quien, bueno, pues como usted vio, hoy dedicamos la primera parte de nuestro programa. Fantasmas del Sueño. Fantasmas del Sueño, es correcto, y que yo ya voy a empezar a buscar dónde estará, cómo podremos tenerla, y estése muy pendiente porque seguramente vamos a hacer una colaboración con los grupos en torno a Roberto y estos talentos que gravitan en torno a la poesía. Que esté muy bien, que tengamos muy buena tarde y nos escuchamos y vemos el próximo sábado, todavía agosto, lluvioso, de este 2026. Gracias, Abraham, y gracias por seguirnos en redes y en el aire. Totalmente. Que esté muy bien. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible.